Hay imágenes que, bueno, que son mucho más que arte, ¿no? Son parte de nuestro ADN cultural y poquísimas son tan reconocibles como la gran ola de Kanagawa, de Hokusai. Es que la hemos visto en todas partes, de verdad, en museos, en pósteres, hasta en tazas de café. Pero claro, detrás de esa cresta de espuma tan icónica se esconde una historia muchísimo más profunda. A ver, que la imagen la conocemos todos. Pero, ¿conocemos la historia que hay detrás? Una historia de obsesión, de química y de revolución. Porque esta ola, creedme, no es solo una ola. Es el resultado de la dedicación de un maestro, de una revolución química que cruzó continentes y de una influencia cultural que, vamos, como un auténtico tsunami, transformó el arte para siempre. Así que, venga, vamos a sumergirnos en esta historia. Bueno, pues empezamos por el principio, la búsqueda del maestro. Para entender la ola es que es fundamental entender al hombre que la creó, Akatsushika Hokusai. Y ojo que no fue un genio de estos que aparecen de la nada, para nada. Fue un artesano consumido, diría yo, por una búsqueda constante de la perfección. Un artista que sentía que su verdadero trabajo, lo bueno, empezaba justo cuando la mayoría de la gente ya está pensando en retirarse. Fijaos en esta cita. Nada de lo que hice antes de los 70 años es digno de mención. Es que es brutal, lo dice todo. Hay que imaginarse esa humildad, esa autocrítica tan implacable, ¿no? Hokusai estaba convencido de que solo a los 73 años empezó a comprender de verdad cómo funcionaba la naturaleza. Para él, el arte era como una marea, una que iba creciendo, acumulando fuerza y conocimiento a lo largo de toda una vida. Y es que la gran ola no fue un chispazo de inspiración que va, fue una obsesión que estuvo puliendo durante casi 40 años. Todo empezó por allá por 1797, con una versión mucho más delicada. Luego, en 1803 y 1805, ya vemos cómo las olas y los barcos se hacen más grandes, la cosa va cogiendo fuerza. Y así, poco a poco, fue refinando la composición, dándole más drama, más dinamismo, hasta que, finalmente, en 1831, con 72 años, ¡zas!, logró capturar ese instante perfecto de caos y serenidad que todos conocemos. Pasamos ahora al ingrediente secreto, la revolución en azul. Porque, a ver, la dedicación de Hokusai es una parte clave de la historia, sí. Pero hay algo más. El verdadero catalizador, ese ingrediente secreto que le dio a la ola ese poder tan brutal, tan inolvidable, no vino de Japón. Vino de miles de kilómetros de distancia, de un laboratorio en Europa. Y aquí lo tenemos, el azul de Prusia. Un pigmento que, por cierto, se descubrió casi por accidente en Berlín allá por 1706. Fue el primer pigmento sintético moderno. Una innovación química que, sin saberlo, estaba a punto de provocar una revolución artística al otro lado del mundo. Y aquí es donde la historia de estos dos azules se pone interesantísima. Vamos a ver. Antes del azul de Prusia, los artistas en Japón usaban tintes como el índigo. Era de origen vegetal y ¿qué pasaba? Pues que se decoloraba con el tiempo y los tonos eran siempre como más apagados. Pero el azul de Prusia, eso era otra historia. Era un pigmento sintético, resistente a la decoloración y con un color profundo intenso. Era literalmente un mundo nuevo de posibilidades que se abrían de ellos. Claro, este pigmento llegó a Japón a través de comerciantes holandeses y los artistas de allí lo adoptaron enseguida. De hecho, le pusieron un nombre, Vero Eye. ¿Y qué es Vero Eye? Pues es una adaptación de Berlin Eye, o sea, índigo de Berlín. Hokusai vio el potencial de este color al instante y lo usó para lanzar lo que los historiadores del arte hoy llaman la Revolución Azul. Casi nada. Bien, ahora vamos a ver cómo una ola rompe en Occidente. O sea, cómo un grabado japonés acabó inundando Europa. Vale, recapitulemos. Tenemos a un maestro en la cima de su carrera y un pigmento totalmente revolucionario. La combinación perfecta para una obra maestra. Pero la pregunta es, ¿cómo esta imagen, creada en una isla que estaba prácticamente aislada, se convierte en un ícono mundial? Pues la respuesta, curiosamente, está en la geopolítica. Vamos a ver esta cronología. Durante más de 2 siglos, desde 1640 hasta 1853, Japón estuvo básicamente cerrado al mundo exterior, cerrado a cal y canto. Pero en 1853 esa puerta se abre oficialmente. ¿Y qué pasa cuando se abre? Pues que se produce una avalancha de arte, de cultura, de estética japonesa que inunda Europa. Y el punto álgido llega en 1867, cuando la Gran Ola se presenta en la Exposición Universal de París. El efecto fue inmediato, brutal. Y claro, a este fenómeno hubo que ponerle un nombre, japonismo.
Es el término francés que se acuñó para describir esa auténtica locura, esa fascinación por el arte y el diseño japonés que se extendió por toda Europa. Se convirtió en una verdadera obsesión para los artistas de la época. Quedaron, cautivados por esas composiciones tan atrevidas, esas líneas tan fluidas. Era en definitiva una forma completamente nueva de ver el mundo. Y esta onda de influencia fue tremenda. La lista de los que se vieron influenciados es literalmente un quién es quién del arte moderno. Estamos hablando de gente como Claude Monet, Edgar Degas, Vincent van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec. Todos coleccionaban estos grabados. Pero es que la cosa no se quedó en la pintura. Hasta el compositor Claude Debussy quedó tan fascinado que pidió que la gran ola apareciera en la portada de la partitura de su obra La Mer. Fijaos hasta dónde llegó. Y esto nos lleva a la onda más profunda, la conexión de Hokusai con Van Gogh. Porque de todas estas conexiones, quizá ninguna sea tan profunda y sorprendente como la que une a estos dos genios. Es como una corriente subterránea que conecta a dos de los artistas más grandes de la historia. Van Gogh no es que solo admirase a Hokusai, es que sentía su arte de una forma visceral, totalmente. En sus cartas llegó a describir el impacto emocional de la ola con una palabra muy potente: aterradora. Dijo que sus líneas eran aterradoras. Es que él vio en el maestro japonés una forma de capturar la naturaleza con una intensidad que él mismo buscaba casi con desesperación. Pero es que la conexión va mucho más allá de la inspiración, del estilo. Hay un vínculo material, tangible, casi como una firma química que une las obras de estos dos genios a través del tiempo y del espacio. Y aquí está, la clave de todo. Décadas después de que Hokusai usara el azul de Prusia para dar vida a su ola, Van Gogh usó exactamente el mismo pigmento sintético para crear esa vorágine celestial que es la noche estrellada. Es increíble. Dos de las imágenes más turbulentas, más emotivas de toda la historia del arte, una del mar y otra del cielo, y las dos comparten el mismo corazón químico. Y si a esto le sumamos el contexto, la conexión cobra todavía más peso. Van Gogh pintó La noche estrellada desde su habitación en el sanatorio de Saint-Rémy de Provence. Estaba mirando a través de los barrotes de la ventana, canalizando toda su tormenta interior en ese lienzo. Es fascinante pararse a pensar que en ese momento de aislamiento total utilizó el mismo color que un artista medio siglo antes y en la otra punta del mundo había usado para representar otra fuerza de la naturaleza igual de abrumadora. Al final, la historia de la gran ola es una lección súper potente sobre cómo el arte, la ciencia y la conexión global pueden entrelazarse para crear algo eterno. Y esto nos deja con una pregunta en el aire. Si un simple pigmento sintético del siglo XVIII fue capaz de conectar a Hokusai y a Van Gogh de una manera tan profunda, ¿qué obras maestras nacerán cuando el arte de hoy se encuentre con las tecnologías de mañana, con esas que apenas empezamos a imaginar?